En el corazón de la costa este de Estados Unidos, Maryland se presenta como un estado de contrastes cautivadores. Sus bahías serenas, como la de Chesapeake, donde el sol se refleja en aguas tranquilas teñidas de azul, y ciudades históricas como Annapolis, con sus calles empedradas que evocan la era colonial. A primera vista, es un lugar de prosperidad, con el aroma salado de cangrejos al vapor sazonados con Old Bay. Esa mezcla icónica de especias que define la gastronomía local, picante y terrosa, compartida en picnics familiares junto al mar. Sin embargo, bajo esa postal idílica se esconde una realidad devastadora. El fentanilo ha transformado barrios enteros en escenarios de pesadilla, donde personas sin hogar deambulan como zombies, encorvados y perdidos en un limbo químico. Caminar por ciertas calles de Baltimore, la ciudad más grande de Maryland, es confrontar escenas que congelan el alma. Figuras tambaleantes bajo puentes oxidados, donde el aire frío del puerto lleva un olor acre a humo sintético y orina, y el tacto helado del concreto se convierte en el único refugio contra noches que bajan a temperaturas gélidas. El fentanilo, este opioide sintético letal que se infiltra en pastillas falsificadas y heroína callejera, ha encontrado en Maryland un terreno fértil, exacerbado por la pobreza y la falta de vivienda. Se estima que miles de sin techo, muchos veteranos o trabajadores desplazados por la desindustrialización, caen en su trampa. Un escape temporal que los deja en estados catatónicos, con piel necrosada y ojos vidriosos, evocando esa metáfora zombie no como ficción, sino como una tragedia humana palpable. No discrimina. Atrapa a jóvenes que un día soñaron con el Maryland Pride, ese orgullo estatal por sus tradiciones como las carreras de caballos en Preakness Stakes, con el sonido de cascos retumbando y el sabor de mint juleps dulces y refrescantes, solo para terminar errando por callejones donde la promesa de ayuda se diluye en burocracia. Pero este no es un relato solo de desesperación, es un viaje empático por la resiliencia que late en Maryland. Comunidades que, inspiradas en costumbres locales como las Crab Feasts, fiestas donde se rompen caparazones con martillos de madera, compartiendo risas y mantequilla derretida, luchan por tender puentes de apoyo. Reflexionemos. ¿Cómo un estado con una herencia tan rica, desde las plantaciones coloniales hasta la influencia afroamericana en barrios como Sandtown, ha permitido que el fentanilo cree legiones de zombies sin hogar? Es una invitación a escuchar el susurro del viento en la bahía, a oler la mezcla de sal y caos en sus puertos y a descubrir cómo, incluso en la oscuridad, surge la fuerza para reclamar dignidad y conexión humana. El fentanilo no solo crea zombies en las calles de Maryland, también borra vidas enteras de sin techo que merecen ser vistas y salvadas. Y es justo ahí donde entramos nosotros, para contar estas historias ocultas y amplificar su lucha silenciosa. Suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita, porque exponer esta realidad es el primer paso para cambiarla, y tú puedes unirte a ese movimiento con DocuTierra. Imaginemos retroceder en el tiempo hasta los albores del siglo XVII, cuando las aguas tranquilas de la bahía de Chesapeake lamían las costas de lo que hoy es Maryland, un estado nacido de la promesa de libertad y refugio. Fundada en 1634 como colonia inglesa por Lord Baltimore, Maryland surgió como un santuario para católicos perseguidos en Europa, un oasis de tolerancia religiosa en un continente turbulento. Piensa en los primeros colonos desembarcando en St. Mary's City, con el aire salado del Atlántico impregnado de olor a madera húmeda de barcos y tierra fértil, mientras sus manos tocaban la textura arcillosa del suelo, plantando tabaco en vastas plantaciones que definirían la economía temprana. El sonido distante de olas rompiendo contra rocas y el canto de aves marinas creaban una sinfonía natural, fusionada con tradiciones indígenas de los Piscataway y Nanticoke, que ya pescaban ostras y cangrejos en estas aguas, compartiendo conocimientos de navegación en canoas talladas de ciprés, donde el sabor salobre de mariscos crudos evocaba una conexión profunda con la bahía. Esta era inicial de asentamiento dio paso a un auge en el siglo XVIII, durante la Revolución Americana, cuando Maryland se convirtió en un bastión de independencia.
Annapolis, su capital, bullía con debates en tabernas coloniales, donde el aroma a cerveza fermentada y tabaco de pipa se mezclaba con el fervor patriótico. Imagina el tacto áspero de pergaminos firmados por figuras como Charles Carroll, un firmante católico de la Declaración de Independencia, mientras el Estado contribuía con tropas y recursos, ganándose el apodo de Old Line State por su línea defensiva en batallas. Culturalmente, esta época enriqueció el tapiz. Influencias africanas de esclavos en plantaciones introdujeron ritmos y sabores, como el precursor del pit beef, carne asada lentamente sobre fuego abierto, con su jugo ahumado y terroso, compartido en gatherings comunitarios que fortalecían lazos en medio de la adversidad. El lenguaje local comenzó a formarse, con términos como hon, un diminutivo cariñoso en el dialecto de Baltimore, derivado de honey, reflejando una calidez sureña que perdura en conversaciones cotidianas. El verdadero auge llegó en el siglo XIX, con la industrialización y el puerto de Baltimore convirtiéndose en una puerta de entrada para inmigrantes. El ferrocarril Baltimore and Ohio, inaugurado en 1830, transformó el estado. Locomotoras silbando a través de colinas onduladas, trayendo oleadas de irlandeses, alemanes y afroamericanos liberados post-guerra civil. Siente el bullicio del puerto, donde el olor a salmuera de barriles de ostras y el sonido de martillos en astilleros creaban un ritmo incesante. Baltimore floreció como hub marítimo, exportando tabaco y grano, mientras fábricas textiles empleaban a miles, con manos teñidas por tintes y el sabor de crab cakes, tortas de cangrejo frito con mayonesa y mostaza, un plato icónico que fusiona mariscos locales con especias europeas, crujientes por fuera y suaves por dentro. Tradiciones como las oyster roasts, asados de ostras en fogatas playeras donde se abren caparazones humeantes con cuchillos romos, se convirtieron en rituales sociales, celebrando la abundancia de la bahía de Chesapeake, la más grande de Estados Unidos, con sus aguas que nutren vida marina y comunidades pesqueras. En el siglo XX, Maryland alcanzó picos de prosperidad durante la era industrial y post-Segunda Guerra Mundial. La base naval de Annapolis y el puerto de Baltimore atrajeron ingenieros y trabajadores, impulsando un boom económico. Imagina los años 50. Suburbios expandiéndose con casas de estilo colonial, familias disfrutando de picnics con Smithfield ham, jamón curado salado y ahumado, una delicia sureña, y limonada fresca bajo el sol templado. Eventos como el Preakness Stakes, parte de la triple corona de carreras de caballos desde 1873, llenaban Pimlico Race Course con el trueno de cascos sobre tierra compacta y el aroma a menta de juleps, una bebida refrescante con bourbon y azúcar que une tradición sureña con elegancia. Culturalmente, la influencia afroamericana en Baltimore dio origen al jazz y al Baltimore Club Music, con ritmos pulsantes en clubes donde se bailaba hasta el amanecer, integrando costumbres como el step show, danzas rítmicas con palmadas y pisadas, evocando herencia de plantaciones. Reflexionemos. ¿Cómo un estado con raíces en la tolerancia y la abundancia marina pudo evolucionar hacia contrastes tan marcados? Las curiosidades lingüísticas como yous en el dialecto local para you all hablan de una identidad comunitaria forjada en diversidad. Sin embargo, incluso en este auge, semillas de desigualdad germinaban. Segregación racial en barrios como Sandtown, donde comunidades afroamericanas mantenían tradiciones como el Sunday Supper con fried chicken y collard greens cocidos con ham hock, un sabor ahumado y terroso que fomentaba resiliencia familiar pese a la discriminación. El puerto, con su flujo de inmigrantes, trajo prosperidad pero también precariedad laboral, presagiando transiciones futuras. Este viaje al pasado nos invita a conectar con los pioneros que moldearon Maryland, desde pescadores indígenas recolectando cangrejos con redes tejidas a mano, hasta inmigrantes construyendo rascacielos con manos callosas. A medida que el sol de Maryland se elevaba en las décadas posteriores al auge industrial, el estado parecía destinado a una prosperidad eterna, con sus puertos bullendo de actividad y comunidades unidas por tradiciones como las Crab Feasts,
fiestas donde el crujido de caparazones de cangrejo se mezcla con risas y el sabor picante de Old Bay, espolvoreado sobre carne tierna y mantequilla derretida. Sin embargo, el declive no fue un trueno repentino, sino una marea creciente que erosionó las bases, transformando un paisaje de oportunidades en un terreno de desafíos profundos, pavimentando el camino para la crisis del fentanilo y la falta de vivienda. Imagina los años 70, cuando la desindustrialización comenzó a golpear. Astilleros en Baltimore, que una vez resonaban con el martilleo metálico y el olor a acero caliente, empezaron a cerrar por competencia global, dejando trabajadores con manos ennegrecidas por el hollín en la incertidumbre. El tacto áspero de un cheque de despido, arrugado en bolsillos vacíos, se convirtió en el símbolo de una transición económica que disparó el desempleo del 4% en los 60 al 10% en los 80. Esta fase de declive se entrelazó con crisis sociales que amplificaron la vulnerabilidad, especialmente en ciudades como Baltimore, donde la segregación racial persistente, heredada de la era Jim Crow, confinaba a comunidades afroamericanas en barrios como Sandtown, con casas de ladrillo agrietado que olían a moho y humo de estufas antiguas. La huida blanca a suburbios dejó vacíos urbanos, y con la crack epidemic de los 80, el aire de las calles se impregnó de un hedor químico que presagiaba males mayores. Reflexionemos empáticamente. ¿Cómo un estado que celebraba su Free State apodo, ganado por abolir la esclavitud en 1864, con tradiciones como el Emancipation Day, parades, donde se marchaba al ritmo de bandas de brass y se compartía sweet potato pie dulce y especiado, permitió que la desigualdad racial fomentara ciclos de pobreza? En el Eastern Shore, comunidades pesqueras indígenas y afroamericanas que vivían de la bahía de Chesapeake vieron declinar las capturas de ostras debido a la contaminación industrial, dejando redes vacías y el sabor salobre del mar teñido de amargura. Económicamente, la transición se aceleró en los 90 con la globalización. Fábricas textiles en Hagerstown y plantas de procesamiento en Salisbury cerraron, desplazando a miles hacia trabajos precarios o el desempleo crónico. Siente el silencio ensordecedor de una línea de ensamblaje detenida, donde antes el zumbido de máquinas acompañaba el almuerzo de workers con crab soup, sopa cremosa de cangrejo con verduras frescas y un toque de sherry, un plato reconfortante que evocaba la abundancia de la bahía, pero ahora se servía en comedores de beneficencia. La crisis de 2008 exacerbó todo. Foreclosures en suburbios como Silver Spring dejaron familias en la calle, con tasas de falta de vivienda duplicándose. Aquí entró el fentanilo, emergiendo en los 2010 como una plaga sintética, traficada desde laboratorios chinos a través de puertos como el de Baltimore, irónicamente, el mismo hub que impulsó el auge. Barato y potente, se mezcló con heroína, creando tranq, que deja a usuarios en estados zombies, con piel que huele a necrosis y textura como cuero seco bajo el sol húmedo de Maryland. Culturalmente, esta transición erosionó tradiciones que habían sido pilares de identidad. En Annapolis, festivales como el Maryland Renaissance Festival, con juglares cantando baladas y el aroma a turkey legs asados con hierbas, seguían atrayendo multitudes, pero en barrios marginales, el lenguaje local, con términos como Balmer para Baltimore, en el dialecto nasal, comenzó a incorporar slang de desesperación, como dope fiend para adictos. Costumbres afroamericanas, como las block parties con go-go music pulsando en altavoces y el sabor picante de pit beef sándwiches con horseradish, intentaban mantener la cohesión, pero la pobreza creciente desplazaba a residentes hacia campamentos donde el fentanilo circulaba libremente. En el Western Maryland rural, comunidades apalachianas con herencias escocesas e irlandesas que honraban tradiciones como el fiddling, música de violín en gatherings con apple butter untado en biscuits calientes, dulce y especiado, enfrentaron un éxodo juvenil, dejando pueblos fantasmas vulnerables a la droga. La pandemia de COVID-19 en 2020 aceleró el declive. Cierres de negocios en Ocean City, con su boardwalk oliendo a funnel cakes fritos y sal marina, aumentaron el desempleo al 8%, impulsando adicciones como escape del aislamiento.
Organizaciones como el Maryland Department of Health reportaron un pico en sobredosis, con el fentanilo causando más muertes que nunca en condados como Prince George's. Sin embargo, en esta fase emergieron chispas de empatía. Vecinos organizando oyster suppers, cenas comunitarias con ostras frescas y cornbread compartidas en iglesias, para incluir a sin techo ofreciendo no solo alimento, sino un sentido de pertenencia. Este bloque nos lleva a cuestionar: si el auge construyó puentes sobre la Chesapeake, ¿por qué el declive los sumergió tan profundamente? Mientras el sol se oculta tras las colinas onduladas, tiñendo el cielo de un azul profundo como las aguas de la bahía, uno siente la textura salada de la brisa, un recordatorio de que Maryland, aunque herido, siempre ha navegado tormentas con la tenacidad de sus marineros. Hoy, en las calles de Maryland, la realidad se despliega como una niebla densa sobre la bahía de Chesapeake, donde la crisis del fentanilo y la falta de vivienda convergen en un nudo que aprieta la vida de miles, transformando personas en sombras zombies que deambulan sin rumbo. No es solo una estadística fría, es el pulso acelerado de un estado donde más del 15% de la población vive en pobreza y el número de sin techo supera los 6.000 en cualquier noche, con Baltimore concentrando la mitad de ellos. Siente el frío húmedo del asfalto en Federal Hill, donde el aire salado del puerto se mezcla con un olor acre a humo sintético y basura acumulada, y cuerpos encorvados buscan refugio bajo puentes, con temperaturas que caen por debajo de cero en invierno, penetrando como cuchillas a través mantas raídas. Esta crisis, que ha escalado desde 2015, toca todos los condados, desde los suburbios de Montgomery hasta los pueblos rurales del Eastern Shore, donde el sonido distante de olas rompiendo contra muelles interrumpe el silencio de campamentos improvisados. Las causas son multifacéticas, enraizadas en la transición económica que vimos antes, pero agravadas por desigualdades sistémicas. El desempleo crónico, impulsado por el cierre de astilleros y fábricas, deja a muchos sin red de seguridad. Imagina a un trabajador portuario en Baltimore con manos callosas por años de cargar contenedores que huelen a salmuera y metal, que pierde su empleo y, sin seguro, recurre a analgésicos opioides para dolores crónicos. El fentanilo, barato y letal, entra a través de dealers que operan en moteles abandonados a lo largo de la Ruta 1, mezclado en pastillas falsificadas provenientes de la frontera. Según el Departamento de Salud de Maryland, las sobredosis por opioides han aumentado un 400% en una década, con el fentanilo responsable del 80%, no discriminando. Afecta a veteranos en Annapolis, donde tradiciones como las regatas de veleros con el viento salado azotando velas y el sabor refrescante de iced tea con limón evocan un orgullo naval, solo para terminar errando por calles donde la droga los deja en estados catatónicos. El tacto pegajoso de una jeringa descartada en el suelo, el sabor amargo de la bilis en una sobredosis. Estos elementos sensoriales pintan un cuadro de realidad donde la falta de vivienda no es solo ausencia de techo, sino de humanidad, exacerbada por rents que han subido un 30% en 5 años. Enfocándonos en lo humano, conozcamos a Jamal, un hombre afroamericano de 38 años criado en Sandtown, Baltimore, un barrio con herencia de luchas civiles donde costumbres como las block parties, fiestas callejeras con go-go music pulsando y el aroma a pit beef asado con horseradish picante fomentan comunidad. Jamal trabajaba en un astillero, inhalando el olor a soldadura y sal, hasta que la desindustrialización lo dejó en la calle. El fentanilo, ofrecido como escape del frío que cala los huesos, lo convirtió en un zombie, deambulando con ojos vidriosos y piel marcada por inyecciones. Es como si tu alma se apagara, pero el cuerpo sigue moviéndose, dice, su voz ronca interrumpida por el eco de sirenas. O piensa en Elena, una inmigrante latina en Prince George's County, que migró buscando el sueño americano, trabajando en granjas donde el sabor terroso de maíz fresco y el picante de salsa en tacos al pastor evocan sus raíces. La pobreza la empujó a un refugio, donde el fentanilo mezclado con tranq la dejó encorvada, ignorando el sol húmedo de Maryland. Los efectos son devastadores. Familias rotas,
con niños en acogida que pierden tradiciones como el crab picking, romper cangrejos en mesas familiares, con martillos de madera y risas compartidas, ahora silenciadas por la ausencia. Culturalmente, esta realidad choca con las tradiciones que intentan perdurar. En el Eastern Shore, mercados de mariscos como en Cambridge venden ostras frescas con su textura resbaladiza y sabor salado, pero vendedores sin hogar ofrecen sobras para sobrevivir, estigmatizados. Reflexionemos empáticamente. ¿Qué significa perder tu hogar en un estado que celebra el Maryland Day, con desfiles coloniales y pasteles de cangrejo dorados honrando la historia mientras ignora a los marginados? Para muchos, es una ironía cruel. Comunidades indígenas como los Nanticoke mantienen rituales como la Oyster Harvest Dance, danzas con tambores de concha y el aroma a humo de fogatas. Pero la tasa de adicción es alta debido a traumas históricos. El lenguaje local añade profundidad. Términos como Downy Ocean para Down the Ocean, ir a la playa, reflejan un anhelo por escape. Pero en barrios como West Baltimore, slang, como fiend, describe a adictos zombies. Los efectos se extienden a la salud pública. Hospitales como el Johns Hopkins en Baltimore están abrumados por casos de sobredosis, donde el sonido de monitores pitando interrumpe el silencio y el olor antiséptico no puede más que el hedor de la desesperación. En condados rurales como Garrett, campamentos en los Apalaches, donde el aroma a pino fresco se mezcla con humo de fogatas, se convierten en epicentros de fentanilo, afectando incluso a profesionales. Curiosidades culturales. En Ocean City, el boardwalk con funnel cakes fritos y caramelo pegajoso atrae turistas, pero oculta sin techo que duermen bajo muelles, donde el frío oleaje del Atlántico agrava su lucha. Programas como el Baltimore Outreach Services intentan redirigir a tratamiento, pero los recursos son escasos, dejando a muchos en un limbo zombie. El fentanilo no solo crea zombies en las calles de Maryland, también borra vidas enteras de sin techo que merecen ser vistas y salvadas. Y es justo ahí donde entramos nosotros, para contar estas historias ocultas y amplificar su lucha silenciosa. Suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita, porque exponer esta realidad es el primer paso para cambiarla, y tú puedes unirte a ese movimiento con DocuTierra. En medio de las sombras que envuelven Maryland, donde el fentanilo transforma a los sin techo en zombies errantes, surge una resistencia tenaz forjada por la empatía colectiva y tradiciones culturales que se niegan a ser extinguidas por la marea de la crisis. Esta no es solo una historia de supervivencia, es un testimonio vivo de cómo comunidades tocadas por la pobreza y la adicción tejen redes de apoyo, recordándonos que la fuerza humana puede desafiar incluso las nieblas más densas de la bahía de Chesapeake. Imagina el calor reconfortante de una fogata comunitaria en una noche fría de Baltimore, donde el crepitar de la leña se mezcla con voces que comparten relatos y el aroma a cangrejos al vapor sazonados con Old Bay. Esa mezcla picante y terrosa de especias que calienta el cuerpo y el alma, llena el aire, ofreciendo un bálsamo sensorial contra el aislamiento que la droga impone. Al frente de esta resistencia están organizaciones como el Helping Up Mission en Baltimore, un faro en la oscuridad que proporciona refugios y programas de recuperación, integrando elementos culturales para sanar. Piensa en voluntarios como Keisha, una mujer afroamericana nacida en Sandtown que organiza Soul Food Suppers, cenas con fried chicken crujiente, collard greens cocidos con ham hock ahumado y mac and cheese cremoso, cuyo sabor reconfortante evoca las tradiciones dominicales sureñas para residentes en recuperación. No se trata solo de llenar el estómago, dice mientras sus manos firmes sirven porciones, tocando hombros temblorosos. Estas iniciativas han ayudado a cientos, con terapias grupales inspiradas en step teams, danzas rítmicas afroamericanas con palmadas y pisadas que resuenan como tambores, fomentando un sentido de ritmo y pertenencia que contrarresta el limbo zombie del fentanilo. El tacto pegajoso de la salsa barbecue en los dedos evoca conexión, ayudando a individuos como Jamal, el hombre que mencionamos antes, a reconectar con su herencia y dejar la droga atrás mediante programas que combinan consejería con música go-go,
donde beats pulsantes elevan el espíritu. La cultura local juega un rol pivotal en esta lucha, fusionando tradiciones que sanan y unen. En el Eastern Shore, comunidades pesqueras como las de los Watermen, pescadores tradicionales, adaptan costumbres como las oyster roasts, asados de ostras en fogatas playeras, donde se abren caparazones humeantes con cuchillos romos y se comparte el sabor salado y jugoso con pan de maíz, para incluir a Sin Techo en eventos comunitarios, ofreciendo no solo alimento, sino un ritual de inclusión que contrarresta el estigma. Reflexionemos empáticamente. ¿No es inspirador cómo una costumbre ancestral, con su mezcla de olores a humo salado y mar, puede transformar un campamento frío en un espacio de dignidad, fortaleciendo lazos en medio de la crisis? En Anápolis, iniciativas como el Lighthouse Shelter incorporan elementos navales, como talleres de nudos marineros con cuerdas ásperas al tacto, evocando el orgullo estatal por la Academia Naval, ayudando a veteranos adictos a atar sus vidas de nuevo, con sesiones que incluyen mint juleps, sin alcohol, bebidas refrescantes con menta fresca y azúcar, recordando las carreras de Preakness sin el bourbon. A nivel comunitario, vecinos en condados como Prince George's han formado cooperativas de alimentos, cultivando huertos urbanos en lotes vacíos. Imagina el suelo fértil de Maryland transformado en parcelas verdes, donde el sabor terroso de tomates heirloom y el picante de pimientos locales se convierten en comidas compartidas en potlucks inspirados en tradiciones coloniales. Proyectos como el Franciscan Center en Baltimore organizan Crab Feast Fundraisers, fiestas con martillos de madera rompiendo caparazones y mantequilla derretida goteando, acompañadas de bluegrass music con fiddles resonantes, para recaudar fondos, ofreciendo empleo temporal a Sin Techo en recuperación. El frío rocío matutino en los Apalaches occidentales añade una capa sensorial, recordando que la naturaleza apoya la sanación. Además, en Ocean City, grupos como el Diaconia organizan beach cleanups con guantes rugosos al tacto, donde participantes recogen basura mientras comparten lemonade stands con limón ácido y azúcar, creando un sentido de propósito que combate la apatía zombie. No olvidemos las historias personales de superación. Conoce a Tomás, un veterano en Frederick, que tras caer en el fentanilo y la falta de vivienda, se unió a un programa llamado Veterans Outreach. Allí, aprendió oficios como la carpintería naval, sintiendo la textura lisa de la madera de ciprés bajo sus manos mientras construye modelos de barcos, inspirado en la herencia marítima de Maryland. Hoy lidera talleres, inspirando a otros. El fentanilo te hace zombie, pero la comunidad te devuelve el ancla. Iniciativas como esta, respaldadas por fondos estatales y donaciones, han reducido sobredosis en un 18% en áreas clave, mostrando que la empatía organizada puede cambiar trayectorias. En el sur de Maryland, programas como el Southern Maryland Food Bank usan tradiciones indígenas, como círculos de narración con salvia quemada y el aroma purificador, para sesiones de terapia en reservas, donde participantes comparten venison stew, guiso de venado con verduras terrosas, un plato ancestral que nutre cuerpo y espíritu. Culturalmente, el lenguaje refuerza esta resistencia. Términos como "hon" en el dialecto de Baltimore motivan calidez en grupos de apoyo, mientras que en el Eastern Shore, Waterman Wisdom, sabiduría de pescadores compartida en muelles con el sonido de olas, inspira resiliencia. Festivales como el Maryland Folk Festival integran zonas de bienestar con música bluegrass y apple butter untado en biscuits calientes, atrayendo a recuperados que comparten historias alrededor de fogatas. Es un flujo continuo, del declive que creó zombies hacia esta resistencia que conecta con el futuro, como las aguas de la bahía que nutren vida pese a la contaminación. Esta resistencia nos invita a conectar emocionalmente. ¿Qué pasaría si todos extendiéramos una mano, como en una crab feast compartida, para levantar a los caídos? En Maryland, la lucha no es solitaria. Es un tapiz tejido con hilos de cultura y coraje, persistente como el flujo incesante de la Chesapeake, recordándonos que la luz siempre encuentra caminos en la niebla.
más allá de las sombras que hemos explorado en Maryland, donde el fentanilo y la falta de vivienda crean zombis errantes, existe un lado luminoso, a menudo eclipsado por la crisis, pero que palpita con una vitalidad cultural y natural que invita a redescubrir el Minnesota estado a través de los sentidos. Es como si la bahía de Chesapeake, con sus aguas serenas y contrastes, guardara reservas de belleza y conexión humana, recordándonos que, incluso en medio del declive, hay rincones donde la creatividad, la tradición y la naturaleza ofrecen refugio emocional y esperanza. Imagina el tacto suave de la arena en las playas de Assateague Island, donde caballos salvajes galopan libremente al amanecer y el aire salado se mezcla con el aroma a pinos costeros, un bálsamo sensorial que contrasta con las calles urbanas afectadas por la adicción. Comencemos por la naturaleza, esa gran aliada que se pasa por alto en narrativas de lucha, pero que abarca desde las colinas onduladas de los Apalaches occidentales hasta las marismas del Eastern Shore. En el Parque Nacional de Blackwater, refugio de vida silvestre, el sonido suave de remos cortando agua quieta en canoas evoca las tradiciones indígenas de los Nanticoke, mientras águilas calvas surcan el cielo y el olor terroso a musgo y agua salobre impregna el ambiente. Siente la textura fresca de hojas de roble bajo los pies en senderos otoñales, donde colores rojizos y dorados pintan el paisaje, invitando a caminatas que calman la mente. Un escape natural para comunidades en recuperación, como grupos de terapia al aire libre en las montañas Garrett, donde el frío vigorizante del viento apalachiano fomenta claridad y renovación. Reflexionemos empáticamente. ¿No es conmovedor cómo estos espacios, gratuitos y accesibles, ofrecen un antídoto sensorial a la desconexión causada por el fentanilo, recordándonos la resiliencia de la tierra misma, con sus ríos que nutren ostras y cangrejos en ciclos eternos? La gastronomía, un pilar positivo que une diversidad cultural, es un festín de sabores marítimos y sureños que genera comunidad y celebra la herencia. Maryland es la capital del cangrejo azul, con bahías que producen millones anualmente. Imagina morder un crab cake dorado y crujiente, mezclado con mayonesa y mostaza, cuyo sabor salado y jugoso evoca las raíces coloniales y afroamericanas, servido en diners como en Baltimore con papas fritas sazonadas con Old Bay. Esa especia icónica de celery salt, paprika y pimienta, picante y aromática. Curiosidades como el steam crab, cangrejos al vapor con cerveza y especias, martillados en mesas cubiertas de periódico, con mantequilla derretida goteando, fomentan tradiciones familiares que trascienden la crisis, uniendo a extraños en feasts, donde el crujido de caparazones y risas crean momentos de alegría. En el sur, el chicken Chesapeake, pollo relleno de cangrejo y queso, horneado hasta dorarse con un toque de sherry dulce, fusiona mar y tierra, mientras que en el Eastern Shore, el muskrat stew, guiso de rata almizclera con verduras terrosas, una delicia local de herencia indígena, sorprende con su sabor ahumado y tierno. El lenguaje local enriquece esto. Frases como "Let's pick some crabs" invitan a sesiones comunales reflejando el Maryland Nice, una calidez sureña en interacciones cotidianas. El arte, vibrante y accesible, pinta otro lado de Maryland que inspira y une, a menudo sirviendo como terapia en comunidades afectadas. En Baltimore, murales en barrios como Station North, con colores intensos que representan figuras históricas como Frederick Douglass o escenas de la bahía tocados con texturas rugosas de pintura acrílica, transforman paredes grises en lienzos de expresión. Artistas como Amy Sherall, conocida por retratos empáticos, crean obras que exploran identidad afroamericana, mientras que galerías en Annapolis exhiben tallas de madera de decoys, señuelos de patos para caza, pulidos con arena y pintados con pigmentos naturales que huelen a barniz fresco, narrando tradiciones de Watermen. Siente el pulso de un pincel en un taller comunitario en Frederick, donde residentes pintan con acuarelas, evocando el encanto colonial con escenas de veleros en la bahía. Festivales amplifican esto. El Maryland Film Festival en Baltimore, cada mayo, proyecta películas independientes con popcorn salado y battery,
atrayendo audiencias diversas que comparten discusiones bajo luces de neón, creando una utopía temporal de conexión creativa. No olvidemos las tradiciones que tejen este lado positivo, fusionando herencias en un flujo de celebración. El Preakness Stakes en Pimlico, con su infield party donde se bebe Black Eyed Susan Cocktails, mezcla dulce de vodka, jugo de naranja y piña, refrescante y frutal, reúne multitudes al ritmo de cascos tronando sobre tierra, un ritual de elegancia y diversión que trasciende clases. En el Eastern Shore, el Jousting Tournament, torneos medievales a caballo con lanzas, acompañados de folk music y apple cider caliente con canela, celebra la herencia colonial con galopes resonantes y el aroma a heno fresco. Curiosidades como el Home Fest en Baltimore, donde se visten con beehive hairdos y se baila al son de rockabilly con el sabor de snowballs, hielo raspado con siropes frutales pegajosos, fomentan orgullo local y participación. ¿Te imaginas uniéndote a la diversión, sintiendo el ritmo que une generaciones? En comunidades indígenas, powwows con danzas en círculos y tambores de concha, donde se degusta venison jerky seco y salado, preservan espiritualidad y comunidad. Incluso en áreas afectadas por el fentanilo, iniciativas como jardines comunitarios en Prince George's producen hierbas frescas para tés calmantes, con sabores a menta y limón que nutren tanto el cuerpo como el espíritu. El lenguaje incorpora esta positividad. Use guys, en el dialecto de Baltimore, simboliza inclusión, como en un oyster roast compartido. Este otro lado fluye hacia el futuro, conectando la resistencia con esperanzas de renacimiento, como las olas de la bahía que renuevan la costa. Al cerrar este viaje por el lado oscuro de Maryland, conectamos las hebras del pasado, el presente y las esperanzas para el futuro, tejiendo un relato que va más allá de la oscuridad para abrazar la complejidad humana. Ese pasado de prosperidad marítima y cultural, con herencias afroamericanas en block parties y go-go music resonante, plantó semillas de resiliencia que, incluso en el declive marcado por desindustrialización y la irrupción del fentanilo, han germinado en actos de resistencia. Hoy la realidad es cruda. Calles donde zombies sin hogar deambulan con piel necrosada, desde Baltimore con su aire acre a humo hasta el Eastern Shore rural, pero también donde iniciativas como refugios con Soul Food Suppers ofrecen puentes de empatía. Sin embargo, este no es un final sombrío. El otro lado de Maryland, sus paisajes sensoriales, desde playas con caballos salvajes y olas saladas hasta crab cakes jugosos en feasts compartidas, nos recuerda que la belleza persiste, invitando a la conexión. Reflexionemos. ¿Cómo el pasado de abundancia en la bahía con rituales como crab picking informa el presente de lucha contra el fentanilo y la pobreza? Es en esta intersección donde surge la esperanza. Un Maryland donde políticas de vivienda asequible y programas culturales como círculos de sanación indígenas con salvia quemada podrían romper el ciclo zombie. ¿Qué historia de resiliencia contra el fentanilo entre los sin techo de Maryland te ha conmovido más? ¿Cómo crees que tradiciones como las Crab Feasts podrían fortalecer iniciativas comunitarias en Baltimore? ¿Qué aspecto positivo de Maryland, como su bahía de Chesapeake, piensas que podría ayudar a prevenir la falta de vivienda y adicciones? Cuéntamelo abajo y no olvides suscribirte, darme like y activar la campanita para que sigamos viajando juntos con Docu Tierra.